Muchas veces vivimos y pensamos que vamos a vivir muchos años, pero no sabemos que en cualquier momento podríamos morir también. Aleluya. Pero cuando es la voluntad de Dios, cuando tú le vas a servir en algo a Dios, Él te guarda, Él te cuida, Dios te protege para que usted y yo no muramos. Porque hace falta que hagamos un servicio para Dios, porque Dios tiene un plan contigo. Aleluya. Dios quiere algo con nosotros, hermanos. Dios quiere que usted abra su corazón y le busque sinceramente. Yo recuerdo cuando acepté a Jesucristo, tenía 14 años, y desde ese momento, hermano, vi a los hermanos ancianos de aquel tiempo, el hermano Víctor León, el hermano Benicio Isaac, el hermano Jesús Victoriano, que le decían Chuchi, el hermano Eloy Casarrubias, hermano Pedro, el hermano Pedro Victoriano, Oliverio, hermano, el hermano Oliverio, todos los de antes, los que tenían edad. Hermanos, desde que yo conocí el mensaje, me acerqué con ellos, caminé con ellos, me tocó sufrir con ellos en la montaña, me tocó estar entre ellos, y esa experiencia, hermano, me formó para servir a Dios, para buscar a Dios, pero algo para tomar las cosas de Dios en serio, algo sagrado, algo importante, hermano. Dios quiere que ustedes también, hermano, con ese pensamiento. Lo que pasa que con lo sagrado no se puede jugar. No podemos jugar con las cosas de Dios. no, aleluya. Dios quiere seriedad en su obra. Dios quiere que seamos unos instrumentos útiles para su obra. Hace como 5 o 10 años, no recuerdo el tiempo, hablaba con el hermano Ernesto allá por teléfono. Ernesto hablaba y le decía: hermano, Dios quiere que vayamos hasta Baja California y que levantemos una iglesia en ese lugar, Primero y que el Dios, mensaje aleluya, se siga predicando. Aleluya, Gloria a a su Dios. nombre. Gloria. Que este mensaje se siga predicando a todos los lugares, hermano. Que Dios siga levantando hombres y mujeres valientes de decir: yo voy, yo estoy. Dios, no tienes que buscar a otro, yo soy. A mí me has llamado para servirte. Aleluya. Santo, Con ese gozo, gloria. con ese valor, hermano. Y allá, en el año 2000, fui y me compré una mochila, y me puse la mochila, y me compré un chaleco como este en el año 2000. Íbamos a salir a la Ciudad de México y hace mucho frío. Compré mis camisas porque iba yo a ir a servir a Dios. Compré mis pantalones, y anteriormente todas mis playeras eran estampadas del Tri, del Aragán, Mago de Oz, Iron Maiden, Interpuesto, grupos de rock estampados, todo aquí feo, Specimen, se llama otro grupo, Specimen. Mis pantalones de mezclilla rotos, hermano, y mis aretes, mi cabello largo, mis botas y los fierros. Usaba yo fierros, hermano, porque era rockero. Pero cuando Cristo obró en mi vida, yo me deshice de todo eso y empecé una vida diferente, hermano. Tengo la foto todavía del año Gracias, Señor 2000, Jesús. cuando por Aleluya. primera vez me puse una camisa y fui a servir a Dios, hermano. Dios puede transformar la vida de cada uno de ustedes. Abran su corazón, Amén. sírvanle a Dios, amen al Señor. Cuando usted ame al Señor, será un amor inmenso, como cuando el joven se enamora de la joven y quisiera estar con ella, no importa la hora, no importa los gastos. Quiere estar con esa jovencita con la que se enamoró, y la jovencita con el jovencito. Asimismo, cuando tú y yo encontramos
y tenemos con Dios una comunión y nos enamoramos de Dios y queremos estar solamente en su presencia, aleluya, queremos servirle, queremos buscarle solamente, hermano. Santo Bendito Señor, sea Dios. aleluya. Vamos rápidamente, primera de Pedro capítulo 1 versículo como el 16. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, hermanos, a este era el texto que tenía aquí abierto. Aleluya. Si se dan cuenta, hermano, este texto ya estaba abierto, yo no lo busqué. Dios quiere que les hable de primera de Pedro capítulo 1 versículo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios así. La casa de Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Primera de Pedro 1. Vamos a leer desde el 14 para orar. Puestos de pie, hermano, en el nombre de Dios Padre, nuestro Creador, en el nombre de Dios Hijo, el Salvador, y en el nombre de Dios Espíritu Santo, el Consolador, como hijos obedientes, no conformándos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Vamos a orar. Padre mío, maravilloso Dios, que tu presencia nos visite, Padre. Que tu poder nos transforme, Padre mío. Como hombres no podremos caminar con nuestra naturaleza de hombres, no podremos avanzar, pero con tu Espíritu Santo, con la virtud del Señor, con la presencia de Dios será posible, porque eres el que usó a Pedro, porque eres el que usó a Mateo. Usa nuestra vida, Señor, para hacer tu voluntad, para cumplir con la misión, Señor. Bendice a mis hermanos presentes en este lugar. Gracias, Padre, por la vida de mi hermana Noemí. Gracias, Señor, porque a veces estamos a punto de morir, pero Dios nos aumenta años de vida con un propósito firme, con un propósito, con un plan de Dios. Bendice, Señor, a mi hermano Benjamín, Padre Santo, a su compañera, mi hermana Yadira, Señor. Mira por Marcos, Señor, y su esposa. Mira por Israel. Te pido, Señor, por Abigail, por Bernardino, Señor. Te pido por mi hermana Priscila y por su esposo, Dios mío, que le has dado vida, Padre Santo. Asimismo por mi hermana Esther, Señor, obrarás en su vida, harás un llamado especial para ella, Señor. Lo que pasa, Padre mío, que hay instrumentos que harán guerra al enemigo. El enemigo no permite muchas veces que aquellas personas lleguen a la presencia de Dios, porque cuando llegan hacen guerra espiritual, pero creemos que Dios es más poderoso que cualquier fuerza de este mundo. Bendice a mi hermano Uriel, Señor, y a su compañera. Cuántos beneficios, cuántas maravillas has hecho para nosotros, Señor. Cuánta misericordia has tenido conmigo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Visítanos, Señor. Acompáñanos, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero caminar contigo, Señor. En mi naturaleza de hombre voy a errar, pero con tu presencia
Grandes cosas veremos. Aleluya, Grandes Padre milagros Santo. veremos, Señor. Gracias, papá. Visítanos en esta hora. Bendiga Que mi tu primo, palabra Extiende tu sea mano de poder, mi Padre. hermano, enseñanza que Ya no necesitamos, somos primos, Padre ahora Santo. somos hermanos en Cristo. Oh, Señor. Gracias en esta Señor, hora. bendiga, Señor. Bendito Dios. Confía en su palabra. Bendice a todos mis hermanos en Salaxada, Señor. Todo aquel que ha creído en Jesucristo. Padre, eterno Dios. Bendícelos, Padre, ayúdanos. Amén. Y amén, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Dios bendito. Amados hermanos, Aleluya. ¿cómo se siente usted cuando usted le dice a su hijo: hijo, ve por las tortillas? Y ve que corriendo el hijo agarró ya la bolsa. Sí, mamá, voy. ¿Cómo se siente usted cuando le dice a su hija: hija, ayúdame a lavar los trastes, por favor? Sí, mamá, yo voy. Ya está lavando la hija, hermano. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente contento, hermano? ¿Se siente orgulloso? ¿Se siente feliz? ¡Ah, qué bien salió mi hijo! Es un hijo muy obediente. Asimismo Dios dice: como hijos obedientes, nosotros, la iglesia, el pueblo redimido, debemos ser obedientes a Dios, a lo que nos pida, a lo que nos diga, hermano, a donde nos envíe y lo que nos pida. Debemos de obedecer siempre a Dios para que Él esté contento con nosotros. ¿No quería una agüita? ¿Sabía usted que Dios se enojó con dos hombres, hermano? Aleluya. La Biblia dice que Dios se enojó, se airó con dos hombres. Estos dos hombres eran los hijos de Aarón. Aarón, el sacerdote del tabernáculo del tiempo de Moisés, y ellos se llamaban Nadab y Abiud, los dos hijos de Aarón. Y estos hombres, Dios les dijo: no puedes ofrecer fuego extraño en mi altar. Es decir, que debían de obedecer, porque estaba Aarón, quien era el indicado para ofrecer los sacrificios en la presencia de Dios. Pero Nadab y Abiud se adelantaron y quisieron hacer su propia voluntad. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Esto viene en el libro de Levítico, capítulo 10, más o menos. A ver, búsquenlo. Se los voy a buscar porque veo que tienen su libreta y van a anotar. Levítico capítulo, aquí viene narrando la historia. Sí, hermanos, Levítico capítulo 10. Anote todo el capítulo para que lo lea al rato o mañana en la casa. ¿Y saben qué pasó cuando estos hombres, Nadab y Abiud, desobedecieron a Dios? Cayó fuego del cielo, hermanos. Vino fuego del cielo y los calcinó, los quemó vivos. Cuando fueron a ver, solo había cenizas y carbón. Los quemó vivos a estos dos hombres. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes ni con su padre Aarón, ni con la palabra de Dios. Entonces, cuando Aarón llegó, hermano, y vio que sus hijos estaban quemados, se puso a llorar. Pero es que habían desobedecido a Dios. La desobediencia trae muchas consecuencias, hermano. Y por eso la Biblia dice: como hijos obedientes. Así dice la Biblia. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no conformaos con los deseos que hacías o tenías cuando no conocías a Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Nosotros no debemos conformarnos con nuestra vida pasada. Es decir, yo soy así y yo no cambio. Si es una persona que se conforma a decir: yo así nací, así crecí y así soy. La Biblia dice: hijo, no te conformes. Tienes que esforzarte más. Tienes que crecer más.
tienes que cambiar lo que tú hacías antes y cómo vivías y cómo estabas. Era porque eras ignorante, así dice la Biblia. Era porque no sabías de Dios. Era porque no sabías, nunca habías escuchado un mensaje de parte de Dios. Era la razón que por eso te portabas mal. Pero hoy que conoces a Dios, hoy que escuchas palabra de Dios, ya no seas desobediente, dice el Señor. Aleluya. Ya no tenemos que obedecer lo que Él nos diga y pida. Y luego dice el 15, sino como aquel que nos ha llamado es santo, sean ustedes santos en toda su forma de vida, en toda su conversación. Así dice la Biblia. Vayan conmigo leyendo, hermanos, para que ustedes vayan revisando. Dice la Biblia, Dios es santo. ¿Qué significa santo? Dios es perfecto, Dios es limpio, Dios es puro, no tiene errores. Y la Biblia dice que nosotros debemos de ser santos también, como Él es santo. San Mateo 5, como el 45 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué dice Dios? Hijo, quiero que cada día vayas perfeccionando tu vida. Miren, hermanos, cuando yo llegué al Evangelio, yo era rockero y mis palabras era pura grosería, hermano. Yo no hablaba ninguna palabra buena de respeto. Pura grosería. Una palabra hablaba y iba acompañada de grosería, hermano. No le miento. Tengo algunos primos que todavía viven y ellos saben cómo era yo. Hasta mi mamá le hablaba groserías, hermano. Así crecimos en la calle con groserías. Pero cuando Cristo, miren, hermanos, nadie me dijo, ya no hables groserías, ya no hagas así, no te portes así, sino que cuando Dios, Espíritu Santo, llega a tu vida, aleluya, empieza a transformar, empieza a cambiar, te da una nueva mente y un nuevo corazón. Ya no piensas como antes, ya no haces lo de antes, ya no sientes como antes. Ahora eres diferente, hermano, pero no porque alguien te haya dicho, sino porque Dios entró a tu vida. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sed pues vosotros santos en toda conversación. En algunas versiones dice, en toda vuestra manera de vivir. Ahora veamos algunas maneras de vivir. Pongamos un ejemplo. Santos en vuestra conversación significa sé perfecto, sé limpio en lo que hablas. Cada uno de nosotros, hermanos, hablamos. Debemos de hablar cosas positivas. ¿Sabe por qué? Porque nuestra forma de hablar nos hace manifiestos. ¿Conocen ese texto? Nuestra forma de hablar, luego usted identifica, son unos cholos de la calle, son unos pandilleros, son mecánicos, son hermanos, son cristianos, son aleluya. Y así, nuestra forma de hablar nos identifica. Nuestra manera de vivir, una de esas es nuestra forma de hablar. ¿Sabían ustedes que Pedro, vayan rápidamente San Mateo 26, se estaba escondiendo para que no lo vieran, para que no lo identificaran como un seguidor de Cristo? Él se escondía en esa noche en el patio donde estaba Cristo. Él se escondía y andaba escondidito. Él quería saber qué le hacían a Cristo. Dice que iba de lejos y se metía entre la gente. Ahí estaba. Y un hombre le dijo, tú eres de uno de ellos. No, yo no sé de qué me hablas. No sé. Más tarde estaba ahí y un hombre lo reconoció. Tú eres uno de los que andaba con él. ¿De qué me hablas, hombre? Yo no sé de qué me hablas. Y ya más en la madrugada, una mujer
lo reconoció y dijo: tú eres uno de ellos. Tu habla te hace manifiesto. Tu forma de hablar es diferente a los de los soldados, a los de la gente que acusan a aquel hombre. Tú eres uno de ellos. Como hablas, te identificas. Adelante, hermano. Fue Pedro. Pedro era el que andaba ahí en el patio y a él lo identificaron. A ver, busque el texto, hermano. Está como en San Mateo capítulo 26. Ya lo encontraron, como del 50 al 60. 69. 69, muy bien. Anótenlo, hermanos. Miren, hermanos, cuando Pedro andaba en el patio, a Jesús no lo dejaron dormir toda la noche. Lo golpearon, lo maltrataron. San Mateo 26 dice así, versículo 69. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo: y tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. En el versículo 73. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te hace manifiesto. ¿Se dieron cuenta? Es que Pedro no hablaba groserías, es que Pedro no hablaba mal. Pedro era respetuoso y decía: buenas noches, hablaba cosas pacíficas. Y cuando lo identifican dicen: este no es uno de la calle, este no es un hombre malo, este seguramente anduvo con Cristo, porque habla muy respetuoso. Aleluya. Gloria a Sí, Dios. hermano. Y él, para quitarse esa acusación, ¿saben qué hizo? Todo lo contrario. Pedro empezó a hablar groserías, hermano. Fíjese. Como lo habían identificado, y él pensó: me van a agarrar y me van a crucificar o también golpear. Él empezó a hablar groserías, pero lo habían identificado que era un hombre que su forma de hablar había cambiado caminando con Jesús. Y eso fue la razón que Pedro lloró esa noche como un niño, porque habló mal de Cristo. Mira, hermano, siguiente versículo. San Mateo 26, 75. Amén, gloria a Dios. El 74. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: no conozco al hombre, déjenme. ¿Saben qué significa imprecaciones? Son groserías. No sé si en alguna versión venga así. Palabras torpes. Imprecaciones, empezó a hablar groserías. Yo no conozco a ese hombre que está ahí adentro por mí, mátenlo. Sí, empezó a hablar feo, es decir, en contra de Cristo. Y fue como lo dejaron, dijeron: no es. Porque los seguidores de Cristo no hablan así. Aleluya. Ellos son respetuosos, se reconoce cómo hablan. Y de pronto, cuando él habló groserías y dijo: yo no lo conozco, no sé de qué me hablan, de pronto se escuchó: ta 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 ta. Eran como a las 6 de la mañana. Era el cambio de vigilia, que se llama el canto del gallo. Se toca una trompeta que despierta a toda la gente para el cambio de horario. Y cuando escucha Pedro que tocaron la trompeta, él se acordó cuando le dijo: Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Aunque todos te nieguen y te dejen, yo voy contigo. Y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y fue así. Pedro lo negó. ¿Y saben qué hizo Pedro? Ahí en el 76
empezó a llorar amargamente. ¿Así dice, hermano? A ver, léanlo, denle Gloria a lectura. Dios. 75. Se acordó de las palabras de Jesús y abrió ¿Se dio cuenta? Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho. Y ¿saben cómo es llorar amargamente, hermano? A veces lloramos alegremente. ¿Sí, hermano? Lloramos por gratitud. Lloramos porque le decimos gracias, Dios. Pero llorar amargamente es llorar por un fracaso. Es llorar con, hermano, te sientes fracasado. Cuando Pedro lloró amargamente se sentía fracasado y dijo: le he fallado al Señor, le he fallado. Yo dije que iba a estar con Él hasta el final y lo negué. Pero, hermano, su palabra, la palabra cuenta mucho. Si hablas bien, la gente te va a decir: este es cristiano. Y si hablas mal, alguna palabra grosera, alguna imprecación, va a decir: este solo está jugando con los hermanos. Este solo está aparentando ser seguidor de Cristo, pero no lo es. Nuestra palabra cuenta mucho, hermano, y cuesta trabajo. ¿Sí, hermano? Gloria a Dios. Cuesta trabajo Aleluya. dominar la lengua. Santiago capítulo 3, para los que están anotando, del 1 al 7. La lengua es difícil de domar, es un mundo de maldad. Santiago 3, 1, 2 y 3. La lengua es similar como a unos caballos que no tienen freno y que necesitan freno forzosamente para que se detengan. Unos caballos, si no tienen freno, se van, hermano. Se van yendo. Así nosotros, si no frenamos nuestra forma de vida, nos vamos y vamos a chocar con pared. Pero los frenos del caballo detienen y controlan al caballo. Así también, cuando estamos con Cristo, Él nos va frenando, nos va moldeando, amados hermanos. Y luego sigue diciendo que la lengua, amados hermanos, dice, es como un cerillo, es como un pequeño fuego la lengua, que cuando se enciende en un monte, miren, hermanos, a veces hemos visto que se quema todo ese cerro, pero todo empezó con una pequeña chispa y empezó a agarrar fuego y se está quemando todo un cerro. Así es la lengua, dice. Aleluya. Por una pequeña palabra Santo. que hablemos incorrectamente, podríamos perdernos hasta las llamas eternas. Cristo dijo: por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás juzgado. Todo lo que hablemos, hermano, cuenta para ese día del juicio con Dios. Entonces Pedro dijo: déjeme, no conozco a ese hombre, no sé de qué me hablan. Y habló groserías. Y por eso lloró, se arrepintió, porque dijo: ¿cómo es posible? Yo vi milagros. Yo vi cómo aquel caminó sobre el agua. Yo vi cómo multiplicó los panes. Yo vi cómo multiplicó los peces. Yo vi cómo sanó a los ciegos, paralíticos. Pedro había visto muchos milagros de Dios, hermano. Así como yo y usted ha visto la ayuda de Dios. Y muchas veces le fallamos también. Muchas veces fallamos a Dios. Pero Dios ya no quiere que sigamos fallando, hermano. Dios quiere que seamos firmes y fieles con el Señor. Volvamos a Pedro 1:15. Sed santos en toda conversación. Es decir, que nosotros tenemos que llegar a ser santos, dice la Biblia. ¿Cómo es ser santo, hermano? Ser santo no es una imagen que meten en una capilla. No. Porque la gente dice, los santos,
El santo. Dice la gente, ustedes no quieren a los santos. No, santo es un hombre que cada día se purifica, se limpia. Si hablaba mal, le va diciendo, Dios mío, quita de mí estas palabras. Hermano, yo llevaba como unos meses y me gustaba mucho la música del Tri, del Aragán, rock and roll. Y luego iba pasando una combi de esas que había antes en Tlapan, 1995, y llevaba música, pero mucho volumen, y iba la música del Tri, y yo empezaba a cantar, hermano. Ya era cristiano, llevaba como un mes en la iglesia, y iba la música, y yo empezaba a cantar. Iba cantando, cantaba la combi, y yo también cantaba. Ya llevaba un mes en la iglesia. Y el hermano Víctor León, el pastor de Axuxuca, me dijo, mira. Y yo, hermano, es que se me salió, pues, en ese momento se me salió que estoy cantando la música del Tri. Y es bueno, hermano, cuando alguien nos señala nuestros errores, o nos dice, mira, hermano, no lo hagas, porque es como uno va mejorando. Aleluya. Es como alguien que si no le dices vas mal, ahí va mal y va mal. Pero es bueno corregirse. Y desde ahí, hermano, yo empezaba como que a controlar mi boca. Ya no tenía yo que cantar esa música. Ya no tenía yo que, porque luego hablaba y se me salía la grosería, hermanos. Sí, hermanos. Y luego una vez me dijo mi primo, que andaba conmigo, creció conmigo, era rockero. Dijiste una grosería. Así, dijiste una grosería. Y tú, según vas a la iglesia, me criticaba. Aleluya. Ya llevaba como un año. Y luego dije una palabra. Le dije, dije esta palabra. No era grosería, pues, o sí para el mundo de los pandilleros. Le dije, mira, tú estás chico. Así le dije. Piensa bien. Y con eso, hermano, miren, hermano, la gente del mundo solo está observando cómo hablamos, cómo caminamos, cómo vivimos, cómo somos. Está observando nuestra vida. Y cuando le dije esta palabra a mi primo, me dijo, ahí está, según eres hermano y tú hablas mal. Me empezó a juzgar. Mi primo, hermano. Y eso es cierto. No sé si a ustedes les ha pasado. La gente nos observa. La gente nos critica. La gente nomás está viendo dónde nos equivocamos para señalarnos, hermano. Y Dios dice, a través de su palabra, ten cuidado que nadie te señale tus errores. ¿Dónde viene? Tito capítulo 2. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser santos. ¿Cómo? La palabra santo significa libre de toda culpa y sin pecado. ¿Cuáles son tus defectos, hermano? ¿Cuáles son mis defectos? Cada uno de ustedes tiene diferente defecto. Sí, cada uno de ustedes tiene algo que les está estorbando y ustedes tienen que batallar con ello. Tienen que orar, hermanos, porque si ustedes no oran, van a seguir con ese defecto. Van a continuar con esa imperfección. Tienen que orar y de rodillas decirle, Señor, ayúdame. No puedo dejar esto, Señor. Este pensamiento, esta boca, Señor, no me ayuda, Padre. Cámbiame, Dios mío. Dame una nueva boca, una nueva lengua purificada, limpia. ¿Sabía que Dios purificó la lengua de los profetas? A ver, vamos a buscarlo, hermano David. Isaías capítulo 6, como del versículo 12 al 14. Aleluya. Dios purificó la lengua de los profetas, la boca de los profetas. Y cuando lo purificó, ahora salía pura palabra buena. Aleluya. Pura palabra de parte de Dios. Aleluya. Es como Isaías capítulo 6, versículo 14. Nada de groserías, nada de crítica, nada de ofensas. Nada de cosas, hermano, que agredan, que ofendan a nuestra gente, a nuestros hermanos. Si ustedes me conocieran 1995, 99, pura grosería, hermano.
pura grosería con todos, sean grandes o sean chicos, porque yo crecí en la calle, hermano. Ahí crecí en la calle. Pero Dios tiene poder para transformar la vida del hombre cuando tú te humillas y le dices: Dios, ya no puedo seguir así. Necesito que me transformes para que la gente vea en mí un hombre diferente. Amén, gloria a Dios. Como dice, hermanos, Isaías capítulo 6 es como del 8 al 12. Aleluya, gloria a Dios. 6 y 7. 6, 6 y 7. A ver que le dé lectura al hermano David. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Hasta ahí. Y hermano, un serafín venía volando y estaba el profeta Isaías y traía unas tenazas. Es decir, hay diferentes tipos de tenazas, pues tenazas pequeñas o tenazas más chicas, pero traía un carbón, pero el carbón estaba encendido. Es decir, como cuando el carbón está rojo, 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 hermano, y puedes meter el fierro bien caliente y le das la forma al fierro que tú quieras, hermano. ¿Se da cuenta? Ese es el significado de un carbón encendido. Quiere decir que Dios quiere moldear tu vida aunque estés tan duro. Aleluya. Aunque estés tan chueco. A su nombre. A su nombre. Dios puede moldear tu vida, hermano. Dios puede transformar. Transformó mi vida, hermano. Como les digo, yo fui rockero, hermano. He testificado varias ocasiones. El día que haya el servicio de testimonios en Tlapa, voy a testificar nuevamente mi vida, hermano. Gloria a Dios. Como más o menos como el 30 o 31 va a haber bautizos, casamientos, pactos. Y como el 11 vamos a tener la Santa Cena el 11 de abril. Y ese día, hermanos, vamos entonces a declarar que Cristo cambia la vida del más vil pecador. ¿Y para qué quería ese serafín ese carbón con las tenazas? Iba a ser un trabajo al profeta Isaías. Todos los hombres de Dios, no piensen que ya luego fueron santos. Pasaron un proceso de purificación, de perfección, y cuando estaban preparados, salieron para llevar el mensaje de Dios. Continúa, hermano David. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. ¿Se dio cuenta? Ese carbón, hermano, vino, miren, bien caliente el carbón, rojo, y tocó acá. Imagínense, si un carbón caliente nos quema completamente, nos deshace en la boca. Pero este carbón era espiritual. Este carbón era un carbón que iba a quitar toda inmundicia, todo pecado, toda suciedad, toda maldad. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo sucio, todo lo que está contaminado, lo quitó de Isaías. Aleluya. Y cuando eso lo quitó, Isaías ahora era un hombre de Dios, un profeta de Dios que llevó el mensaje a los perdidos. Santo, Isaías no Padre. tenía miedo, hermano. Gloria a Dios. Isaías se paraba en cualquier escenario. Gloria a Dios. Por eso Dios le dijo en Isaías 58:1: clama a voz en cuello, no te detengas, anuncia al pueblo su rebelión, alza tu voz como trompeta, dice Isaías 58:1. Dios le dijo a Isaías: declara, habla lo que yo te digo. Amados hermanos, Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Cuando Dios nos visita, hermano, ese día, como el año 2000, no sé si al hermano Ernesto le tocó o no estaba o estaba yo orando como el año 2000, ahí arrodillado en la casita del hermano Marcelino. Y le dije: Dios, porque yo era así, cortante, seco: Dios, si de verdad existes, dame una demostración. Pero regañándole así a Dios, así como que con esa palabra: dame una señal. Y cuando terminaba de hablar la última palabra, de pronto un poder bajó del cielo, hermano. Una fuerza venía del cielo muy recio. Y cuando llegó
Así como estas llaves, hermano, me agarró en un instante. Y cuando me agarró, me llevó para arriba en un lugar de luz. No se veía nada, era pura luz resplandeciente. Y cuando yo iba subiendo, cuando yo llegué allá, empecé a glorificar, hermano. Yo no hablaba, gloria a Dios, amén, aleluya, bendito sea Dios, nada de eso. Yo nomás así, nada, no sabía hablar, no podía, no sabía ni cómo predicar, ni cómo, porque hablaba algo y ya, grosería. Una palabra y grosería. Y ese día, hermano Ernesto, gloria a Dios, bendito. Yo era nuevo, hermana, bendito Dios, amén. Creo que eran como a las 4 de la tarde. Y la experiencia terminó como esta hora, como a las 8:30. De pronto el poder, pero todo ese tiempo, hermano, como 2 horas o 3, yo hablaba cosas que yo no sabía, que nunca había dicho. Dios empezó a obrar en mi boca, amén, gloria a Dios, bendito sea el que vive para siempre. Cosas, muchas palabras que hablaba, pero yo nunca había hablado eso. Y cuando terminó la experiencia de purificación, otra vez, hermano, pero rápido, que hasta se sentía como si fuera transportado, como que siente algo aquí adentro, ve, cuando vas muy bajando rápido, sentía así, hermano, y llegué y entré al cuerpo. Y cuando entré al cuerpo, me paré y vi afuera, estaba oscuro, estaba, creo, el hermano Marcelino, vi. Y ahí pensé diferente, hermana. Ya no pensaba como antes. Ya no hablaba como antes. Ya no sentía como antes. Ahí fue una experiencia maravillosa que Dios hizo en mi vida. Hermanos, Dios puede cambiar tu vida y mi vida por completo. Aleluya. Pero necesitas decirle a Dios: cámbiame, Señor, ya no puedo seguir así, ya no debo seguir así. Aleluya. Necesitas pedirle a Dios llorando: Señor, transforma mi vida, Padre. Necesito ser diferente para predicar al mundo tu palabra y la gente crea verdaderamente que existes. Porque usted, hermano, refleja a Dios. Yo y todos reflejamos a Dios, y cuando la gente nos observa dirá: verdaderamente esa iglesia, esa señora, ese señor, ese muchacho, Cristo está en su vida. Dios ha transformado su corazón. Así va a decir la gente, va a hablar bien de nosotros. Aleluya. Nos va a dirigir unas palabras buenas. Pero si nos portamos mal, actuamos mal, la gente nos va a criticar y no va a creer en Cristo, hermano. ¿Y saben qué va a pasar con nosotros? Ustedes saben, hermano. Les voy a dar este texto y con este vamos a terminar, porque está muy duro este texto, sí. Este texto que voy a dar es muy fuerte. Si la gente habla mal de nosotros y por nuestra culpa la gente no quiere convertirse al evangelio, ¿saben cómo nos va a ir? Nos vamos a ir al infierno y vamos a sufrir doble castigo. Ese sí está duro. Nos vamos a hacer 2 veces hijos del infierno. ¿Por qué? 1, porque yo no obedecí. 2, porque fui una piedra de tropiezo para que aquel no creyera en Jesucristo. Por eso dice 2 veces hijo del infierno. Es decir, si íbamos a sufrir en el infierno poco, ahora va a sufrir doble, mayor castigo, hermano. A ver, vamos a buscar ese texto. Creo que está como en San Mateo 23, hermano. Y otro está como en San Mateo 18, 19.
Uno está en San Mateo 18:6. San Mateo 18:6, hermanos. San Mateo 18. Está en San Mateo 18:6. Y otro está en San Mateo 23:3, hermanos. Con estos textos vamos a finalizar. ¿Sí, hermanos? ¿Ya tienen la escritura? Primero San Mateo 18:6. Dice así: cualquiera que se escandalizare en mí, mejor le fuera que se colgase en su cuello una piedra de molino de asno y que se anegase en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que venga escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué significa eso de escándalo? Dice, es decir, que por tu conducto la gente se escandaliza. ¿Sí, hermano? Ahora vamos a ver, escandaliza. La gente habla mal de ti y de Dios. Ay de aquel que por su culpa la gente se escandaliza. Mejor le hubiera sido no haber nacido. O que se amarre una piedra de molino de asno, es decir, una piedra así más o menos, que molía el trigo. Se lo amarra en su cuello, aquí, hermano, amarrado con cadena. Y esa piedra tan pesada se arroja al mar la persona. Y cuando se arrojan a lo profundo de la mar, ¿saben qué significa eso? Muerte segura. No vas a poder desatarte de la cadena y de la piedra, y el peso te va a ir sepultando. El peso te va a ir bajando más y vas a querer nadar. ¡Ah, Dios mío! No. Y la piedra te va a ir llevando, y al último vas a morir ahogado. Dice Cristo. No lo digo yo, lo dice Cristo. Dice: hijo mío, no cometas el error de que la gente hable mal de ti y hable mal de Dios y no crean el Evangelio, porque es perdición profunda, es perdición eterna, es sufrimiento. No cometas esos errores, dice Dios, hermano. Ahora vamos al 23. San Mateo 23, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Dice: mas ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Sí, hermano? ¿Cómo se cierra el reino de los cielos? Es decir, no dejamos que otra gente se salve. Estamos dando un mal testimonio. Dice que si vosotros entráis, que ni ustedes entran, ni los que están entrando dejan entrar. ¿Qué significa, hermano, eso? Es decir, que yo me ponga aquí en esta puerta, hermano. Voy a poner un ejemplo. Miren, acuérdense que el reino de Dios es una puerta angosta, así de angosta, y yo me paro acá, hermano. Aquí estoy parado. Ahora sí, pásenle, niños, pasen, crucen esta puerta. No van a poder los niños. ¿Dónde? No van a caber, miren, hermanos. Aquí no va a caber su cabecita. Quiere decir que estoy aquí parado, no dejo que otros pasen. Y Cristo le dijo a los fariseos: ustedes se portan mal y no dejan que otros se salven, porque ustedes son como una piedra de tropiezo, algo que está estorbando, algo que no deja que otra gente crea en Jesucristo. Aleluya.
¿Y saben qué va a pasar, hermano? Mayor castigo. ¿Qué significa eso, hermanos? Debemos de recapacitar y decir: Dios mío, perdóname, Padre. Perdona mi vida, Padre. Los errores que he cometido, los pecados que he cometido, Señor. Ya no quiero seguir. Ya no quiero ser piedra de tropiezo. Ya no quiero ser la razón por la cual otros se pierdan. Porque Dios nos va a cobrar. Amén. Nos va a reclamar Dios un día por tal persona que se perdió. Sí, hermanos. Correcto, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y todos los asesinos no entrarán al reino de Reino Dios. de Dios. Eso es muy cierto, hermano. Nos volvemos asesinos porque estamos haciendo que los demás mueran y se pierdan sin Cristo. Amados hermanos, quiere decir entonces que este tema es delicado y debemos de pedirle perdón a Dios y decirle: perdóname, Dios, no quiero ser yo esa persona. Mejor yo me quito, o mejor yo me hago a un lado, pero que otros se salven y que no por mi conducto otros se pierdan y se condenen y no quieran creer en Cristo. Pero ¿sabe, hermano? Vamos a orar todos los días. Oren todos los días, hermano. En la casa, donde quiera que estén, hermano. Van manejando, Dios mío, dame fuerza, cambia mi vida, transfórmame, Padre. Yo necesito ser un verdadero cristiano. Vamos a orar en esta noche. Gracias, Padre mío. Señor maravilloso, mi Señor. Aleluya, Padre. Si hemos sido, Padre, Gracias, tropiezo. Padre celestial. Si hemos sido ocasión para que otros Es el único Dios.